Bienvenidos, mi nombre es Silvina Cisterna, soy docente de SIM y hoy les voy a desarrollar la clase de estados hipertensivos en el embarazo. Esta es la bibliografía que les recomendamos utilizar para este tema. Van a ver que hay algunas definiciones que van a cambiar de acuerdo a donde lo lean. Nosotros recomendamos que sigan las definiciones que vamos a dejarles hoy en esta charla y que se apoyen para leer la bibliografía que se detalla acá de manera obligatoria y de manera complementaria. El objetivo de esta presentación es que ustedes sepan diagnosticar y tratar en forma temprana y adecuada los trastornos hipertensivos durante el embarazo para poder disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Están presentes en el 10% de los embarazos y son responsables del 26% de las muertes maternas. La preeclampsia puntualmente complica entre un 2 a 8% de los embarazos. En este gráfico de torta publicado por el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, se observa la distribución de la mortalidad materna según un grupo de causas. Los trastornos hipertensivos representan el 16% de las causas de la mortalidad materna. En esta diapositiva podemos observar los factores de riesgo para estados hipertensivos del embarazo, fundamentales de identificar en una consulta preconcepcional o en la primera consulta de control gestacional. El de mayor impacto es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos o síndrome antifosfolipídico de una trombofilia adquirida. Vamos a comenzar ahora a hablar de algunas definiciones para que puedan tenerlas claras. La hipertensión arterial se define como la elevación de la tensión arterial superior a 140 milímetros de mercurio de sistólica y superior a 90 milímetros de mercurio de diastólica, en dos tomas separadas al menos de 4 horas en una mujer con una presión previamente normal, después de 10 minutos de reposo con la gestante sentada y el brazo a la altura del corazón. La hipertensión durante el embarazo se puede clasificar en hipertensión crónica, hipertensión inducida por la gestación, y aquí tenemos la hipertensión gestacional y la preeclampsia, la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica, la eclampsia y el síndrome HELP. La preeclampsia es una enfermedad del embarazo asociada con hipertensión de inicio reciente y con proteinuria. Respecto a la hipertensión, ocurre con mayor frecuencia después de las 20 semanas de gestación y con frecuencia cerca del término. La hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más y una diastólica de 90 milímetros de mercurio o más, o ambos, en al menos 2 ocasiones, con 4 horas de diferencia después de 20 semanas de gestación en una mujer con una presión arterial previamente normal. También se puede definir como una mujer con hipertensión gestacional en un rango severo, o sea, una presión arterial sistólica de 160 y diastólica de 110 o más, que debe ser diagnosticada con preeclampsia con características severas, que ahora lo vamos a detallar más adelante. A su vez, encontramos proteinuria. La proteinuria es la pérdida de proteínas por orina. Los valores que se consideran patológicos es la proteinuria de 300 miligramos decilitro o más por recolección de orina de 24 horas o una proporción de proteína sobre creatinina de 0,3 miligramos decilitro o más, o una lectura de tira reactiva o proteinuria por tiras, también así llamada, de 2 cruces o más. Esta última es una técnica rápida de evaluación de la proteinuria que se usa solo si no están disponibles las 2 medidas anteriores. Aunque la hipertensión y la proteinuria se consideran los criterios clásicos para diagnosticar la preeclampsia, otros criterios también son importantes. En este contexto se recomienda que las mujeres con hipertensión gestacional en ausencia de proteinuria se diagnostiquen con preeclampsia si presentan algunos de los siguientes criterios: que tengan una trombocitopenia,
que haya un deterioro de la función hepática, con un dolor grave persistente en el cuadrante superior derecho o epigástrico, ¿sí? Esto es consecuente a una necrosis periportal y parenquimatosa focal, edema de células hepáticas o distensión de la cápsula de Gleason, o una combinación de todas ellas. A su vez, tener en cuenta que una preeclampsia también se puede diagnosticar a una paciente con hipertensión e insuficiencia renal, edema pulmonar, dolor de cabeza de nueva aparición que no responde al paracetamol y alteraciones visuales. La preeclampsia severa es un estado más avanzado y severo de la preeclampsia que conlleva una mayor morbimortalidad materna y fetal. Es fundamental conocer los criterios diagnósticos para poder así implementar una estrategia de seguimiento y tratamiento más adecuada. Entonces, los criterios diagnósticos de preeclampsia severa son los siguientes: una presión arterial sistólica de 160 o más y una diastólica de 110 o más en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia, a menos que la terapia antihipertensiva se inicie antes de este tiempo. Una trombocitopenia, deterioro de la función hepática, el dolor grave persistente en el cuadrante superior derecho o el dolor epigástrico que no responde a la medicación y que no puede ser explicado por otras causas, la insuficiencia renal, el edema pulmonar, la cefalea de inicio reciente que no responde a la medicación y alteraciones visuales. Cabe destacar que en el contexto de una presentación clínica similar a la preeclampsia, pero a una edad gestacional inferior a las 20 semanas, se deben considerar diagnósticos alternativos que incluyen, entre otros, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, el embarazo molar y la enfermedad renal autoinmune. Respecto a la hipertensión gestacional, se define como una presión arterial sistólica de 140 o más, o diastólica de 90 o más, o ambas, en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación en una mujer con tensión arterial previamente normal. La hipertensión gestacional se considera grave cuando los valores de presión sistólica alcanzan 160 o más y de diastólica 110 o más o ambos. En ocasiones, especialmente ante una hipertensión severa, puede ser necesario confirmar el diagnóstico en un intervalo menor de 4 horas, en algunos casos en minutos, para poder facilitar la administración oportuna del tratamiento antihipertensivo. La hipertensión gestacional ocurre cuando la hipertensión se desarrolla sin proteinuria o sin características clínicas graves después de las 20 semanas de gestación y los niveles de presión arterial vuelven a la normalidad en el periodo posparto. El diagnóstico de hipertensión gestacional, o también llamada hipertensión inducida en el embarazo, es confirmado si la tensión arterial retorna a valores normales dentro de las 12 semanas posparto. El manejo de la hipertensión gestacional y de la preeclampsia sin características graves es muy similar en muchos aspectos y ambos requieren de una mayor vigilancia. Los resultados en mujeres con hipertensión gestacional suelen ser buenos, pero la noción de que la hipertensión gestacional es intrínsecamente menos preocupante que la preeclampsia es incorrecta. La hipertensión gestacional también se asocia con resultados adversos del embarazo y podría no ser una entidad separada de la preeclampsia. Sabemos que hasta el 50% de las mujeres con hipertensión gestacional van a desarrollar proteinuria u otra disfunción de un órgano terminal compatible con el diagnóstico de preeclampsia, y esta progresión es más probable cuando la hipertensión se diagnostica antes de la semana 32 de gestación. Las mujeres con hipertensión gestacional que presenten presiones arteriales severas deben ser manejadas con el mismo enfoque que las mujeres con preeclampsia severa, y la hipertensión gestacional y la preeclampsia también pueden ser indistinguibles en términos de riesgos cardiovasculares a largo plazo, incluida la hipertensión crónica. Por otro lado, el síndrome HELP es una de las formas más graves de la preeclampsia con una elevada morbimortalidad materna. HELP quiere decir hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Los criterios diagnósticos son una elevación de la LDH, elevación de las transaminasas y una plaquetopenia. Puede tener un inicio insidioso y atípico, con hasta un 15% de los pacientes sin hipertensión o proteinuria. Aunque el síndrome HELP es principalmente una condición del tercer trimestre, en el 30% de los casos se expresa por primera vez o progresa después del parto. Y los principales síntomas de presentación son el dolor en hipocondrio derecho, el malestar generalizado, hasta en el 90% de los casos,
y náuseas y vómitos en el 50% de los casos. Cuando sospechamos la presencia de un síndrome HELLP, nos tenemos que plantear diferentes diagnósticos diferenciales que son los que están detallados en este cuadro. Los diagnósticos diferenciales principales son el hígado graso, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. En este cuadro pueden observar las distintas características de laboratorio que nos permitan hacer el diagnóstico diferencial. La eclampsia es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo y se encuentra entre las manifestaciones más graves de la enfermedad. Se define como la presencia de convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales, de nueva aparición en ausencia de otras causas como epilepsia, isquemia e infarto cerebral, hemorragia intracraneal o uso de drogas. La eclampsia es una causa importante de muerte materna, particularmente en un entorno de bajos recursos. Existen signos premonitorios de desarrollo de eclampsia que están presentes en alrededor del 80% de las mujeres que desarrollan esta complicación. Estos signos se llaman síntomas y signos de eclampsismo y consisten en cefaleas occipitales o frontales intensas y persistentes, visión borrosa, fotofobia, alteraciones del sensorio, confusión, hiperreflexia, ceguera temporaria que puede durar horas o días, náuseas y vómitos, epigastralgia, edema de manos y la cara. Sin embargo, la eclampsia puede ocurrir en ausencia de signos o síntomas de advertencia. El término preeclampsia implica que la historia natural de las pacientes con hipertensión persistente y proteinuria significativa durante el embarazo es tener convulsiones tónico-clónicas si no se instaura profilaxis. Sin embargo, los resultados de 12 estudios aleatorizados controlados con placebo indican que las convulsiones ocurrieron solo en una pequeña proporción de pacientes con preeclampsia o con preeclampsia grave. También es de destacar que hay una proporción significativa de pacientes que tuvieron eclampsia de inicio abrupto sin signos o síntomas de advertencia. De hecho, hay un análisis nacional de casos de eclampsia del Reino Unido que observó que en el 38% de los casos de eclampsia la convulsión ocurrió sin documentación previa de hipertensión o proteinuria en el ámbito hospitalario. Por lo tanto, la idea de que la preeclampsia tiene una progresión lineal, natural, de preeclampsia sin características graves, a preeclampsia con características graves y finalmente a convulsiones eclámpticas es inexacta. Para ir finalizando, la hipertensión crónica es aquella diagnosticada antes del embarazo, durante las primeras 20 semanas de gestación, o que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y no resuelve a las 12 semanas posparto. Puede ser primaria o esencial, o secundaria a una patología renal, renovascular, endocrina y coartación de aorta. La preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica es la aparición de evidencia de daño endotelial en una mujer conocida como hipertensa crónica, tal como proteinuria a lo de las 20 semanas, un brusco aumento de valores basales conocidos de proteinuria previos, el agravamiento de cifras de tensión arterial, la aparición del síndrome HELLP, síntomas neurosensoriales y compromiso fetal. La preeclampsia sobreimpuesta empeora significativamente el pronóstico materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. Respecto a la fisiopatología de este grupo de enfermedades, se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos, incluidos los siguientes: la isquemia útero-placentaria crónica, la mala adaptación inmunitaria, la toxicidad por lipoproteínas de muy baja densidad, la impronta genética, el aumento de la apoptosis o necrosis del trofoblasto y una respuesta inflamatoria materna exagerada al trofoblasto. Observaciones más recientes surgieron un posible papel de los desequilibrios de los factores angiogénicos en la patogenia de la preeclampsia, y es posible que una combinación de algunos de estos supuestos mecanismos sea responsable de desencadenar el espectro clínico de la preeclampsia. Por ejemplo, existe evidencia clínica y experimental que sugiere que la isquemia útero-placentaria conduce a un aumento de las concentraciones circulantes de factores antiangiogénicos y desequilibrios angiogénicos. Entonces podemos describir 4 puntos diferentes que van a caracterizar a la fisiopatología de la preeclampsia, como son los cambios vasculares, hematológicos, hepáticos y renales.
Además de la hipertensión, las mujeres con preeclampsia o eclampsia por lo general carecen de la hipervolemia asociada con el embarazo normal. Así, la hemoconcentración es un hallazgo frecuente. Además, la interacción de varios agentes vasoactivos como la prostaxiclina, que es vasodilatador, el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y las endotelinas, que son potentes vasoconstrictores, da como resultado otro cambio significativo descrito en la preeclampsia, que es el vasoespasmo intenso. Es probable que los intentos de corregir la contracción del espacio intravascular en la preeclampsia con fluidoterapia sean ineficaces y podrían ser peligrosos debido a la frecuente fuga capilar y la disminución de la presión oncótica coloidal que a menudo se asocia con la preeclampsia. La fluidoterapia agresiva puede provocar una elevación de la presión de enclavamiento capilar pulmonar y un aumento del riesgo de edema pulmonar. Un estudio que usó monitoreo hemodinámico invasivo en mujeres con preeclampsia encontró que antes de la terapia de líquidos por vía intravenosa, las mujeres con preeclampsia tenían una función ventricular hiperdinámica con presión de enclavamiento capilar pulmonar baja. Sin embargo, después de una terapia de fluidos agresiva, la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares aumentó significativamente por encima de los niveles normales con un mayor riesgo de edema pulmonar. También pueden ocurrir varios cambios hematológicos en mujeres con preeclampsia, especialmente en preeclampsia con características graves. Podemos encontrar trombocitopenia y hemólisis y pueden alcanzar niveles graves como parte del síndrome HELP. La trombocitopenia es el resultado de una mayor activación, agregación y consumo de plaquetas y es un marcador de la gravedad de la enfermedad. Aproximadamente el 20% de las pacientes con preeclampsia presentan un recuento de plaquetas inferior a 150.000, que varía del 7% en los casos sin manifestaciones graves al 50% en los casos de manifestaciones graves. Sin embargo, no se encuentran recuentos reducidos de plaquetas en todos los casos de preeclampsia o de eclampsia. La interpretación de los niveles del hematocrito en la preeclampsia deben tener en cuenta que puede ocurrir hemólisis y a su vez hemoconcentración. En algunos casos, el hematocrito puede no parecer disminuido a pesar de la hemólisis debido a la hemoconcentración inicial. La lactato deshidrogenasa está presente en los eritrocitos en altas concentraciones, por lo cual las concentraciones séricas altas de lactato deshidrogenasa o LDH pueden ser también un signo de hemólisis. La función hepática puede verse significativamente alterada en mujeres con preeclampsia con características graves. La alanina aminotransferasa y la AST pueden estar elevadas. La aspartato aminotransferasa es la transaminasa dominante liberada en la circulación periférica, en la disfunción hepática debido a preeclampsia y está relacionada con la necrosis periportal. El hecho de que la AST aumente en mayor medida que la ALT, al menos inicialmente, puede ayudar a distinguir la preeclampsia de otras posibles causas de enfermedad hepática parenquimatosa, en las que la ALT suele ser mayor que la AST. Los niveles séricos elevados de LDH en la preeclampsia son causados por disfunción hepática, LDH derivada de tejidos isquémicos o necróticos o ambos, y también por la hemólisis, como dijimos previamente. El aumento de la bilirrubina, secundario a una hemólisis significativa, puede desarrollarse solo en las últimas etapas de la enfermedad. De manera similar, las alteraciones en la función sintética hepática reflejadas por anomalías en el tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina parcial y el fibrinógeno, por lo general se desarrollan en la preeclampsia avanzada. La evaluación de estos parámetros de coagulación probablemente solo sea útil cuando el recuento de plaquetas es inferior a 150.000, cuando existe una disfunción hepática importante o se sospecha un desprendimiento de placenta. Los cambios renales histopatológicos clásicamente descritos en la preeclampsia, como la endoteliosis glomerular, consisten en células endoteliales vacuoladas e hinchadas con fibrillas, células mesangiales hinchadas, depósitos subendoteliales de proteína reabsorbida del filtrado glomerular y cilindros tubulares. La proteinuria en la preeclampsia no es selectiva, como resultado del aumento de la permeabilidad tubular a la mayoría de las proteínas de gran peso molecular, la albúmina, globulina, transferrina y hemoglobina. El calcio urinario disminuye debido a una mayor reabsorción tubular de calcio. En mujeres con preeclampsia, la contracción del espacio intravascular secundaria al vasoespasmo
conduce a un empeoramiento de la retención renal de sodio y agua, el aumento normal en el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular y la disminución esperada en la creatinina sérica pueden no ocurrir en mujeres con preeclampsia, especialmente si la enfermedad es grave. La preeclampsia con características graves puede incluir deterioro renal agudo como parte del espectro clínico. La oliguria en la preeclampsia severa es consecuencia del vasoespasmo intrarrenal con una reducción aproximada del 25% en la tasa de filtración glomerular. En estas pacientes, la oliguria transitoria es una observación común durante el trabajo de parto o las primeras 24 horas del puerperio. Las concentraciones plasmáticas de ácido úrico normalmente aumentan al final del embarazo y se cree que esto se debe al aumento de las tasas de producción fetal-placentaria o a ambas, a la disminución de la unión a la albúmina y a la disminución del aclaramiento del ácido úrico. La concentración sérica de ácido úrico aumenta en mayor medida en las preeclampsias. La explicación más comúnmente aceptada para la hiperuricemia en la preeclampsia, además del aumento de la producción, es el aumento de la reabsorción y la disminución de la excreción de ácido úrico en los túbulos renales proximales. Como resultado de la alteración del flujo sanguíneo útero-placentario, secundaria a la falla de la transformación fisiológica de las arterias espirales o lesiones vasculares placentarias, o a ambas, también se pueden observar manifestaciones de preeclampsia en la unidad feto-placentaria. Las anomalías en el lecho placentario y la subsiguiente falla de la transformación fisiológica de las arterias espiraladas en el primer trimestre o principios del segundo limitan el flujo de sangre a la unidad útero-placentaria. Los mecanismos adicionales para la isquemia útero-placentaria crónica incluyen lesiones vasculares placentarias. Entre las mujeres con preeclampsia, las manifestaciones clínicas que se derivan de esta isquemia útero-placentaria incluyen la restricción del crecimiento fetal, el oligoamnios, el desprendimiento de placenta y estado fetal preocupante demostrado en la vigilancia fetal anteparto o la alteración de la vitalidad fetal que se constata en el monitoreo. En consecuencia, los fetos de mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo o iatrogénico indicado. En este algoritmo podemos observar un resumen del diagnóstico de las distintas entidades que comprenden los estados hipertensivos del embarazo. Si nosotros detectamos una mujer embarazada con una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y una diastólica igual o mayor a 90, debemos primero volver a tomarle la presión para corroborar que esos valores sean estables y mantenidos. Si la gesta es menor a 20 semanas, debemos pensar en primera instancia que se trata de una hipertensión crónica que no fue diagnosticada previamente. En estos casos realizamos un laboratorio y podemos observar uno de los principales parámetros para definir el diagnóstico, que va a ser la proteinuria. Si la proteinuria es negativa y hay ausencia de signos y síntomas clínicos sugerentes de una preeclampsia, estamos frente a una hipertensión gestacional. Si la proteinuria es positiva, podemos encontrarnos con una paciente con una preeclampsia, con una hipertensión crónica, con una preeclampsia sobreañadida o con un síndrome HELP, en los casos en donde observemos también alteraciones de las enzimas hepáticas, de las plaquetas y una disminución de la LDH. Cuando la hipertensión se diagnostica luego de la semana 20 de gestación, también realizamos un laboratorio para poder definir en qué situación nos encontramos, si se trata de una hipertensión inducida por el embarazo gestacional, preeclampsia, preeclampsia severa o síndrome HELP, y en el caso en que se presente hipertensión más convulsiones, una vez descartadas otras causas de convulsiones, concluimos que se trata de una eclampsia. Vamos a continuar con la segunda parte de la charla, que va a enfocarse a consideraciones clínicas y a las recomendaciones de manejo. Para ello, en esta segunda etapa vamos a tratar de responder los siguientes interrogantes. ¿Existen métodos de detección o de pesquisa que sean útiles para identificar mujeres en riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Existen estrategias de prevención para reducir el riesgo de los trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Cuál es el tratamiento óptimo para estas mujeres? ¿Cuál es el tratamiento óptimo para la hipertensión gestacional, para la preeclampsia, para la eclampsia y para el síndrome HELP? ¿Y cuáles son los riesgos de enfermedades cardiovasculares posteriores en las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo?
¿Existen estrategias de prevención que modifican este riesgo? Comencemos con el primer interrogante. ¿Existen métodos de detección o de pesquisa que sean útiles para identificar mujeres en riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo? Las diferentes consecuencias de la preeclampsia representan una gran amenaza para las madres y sus hijos, para el sistema médico y para la sociedad en todo el mundo. Para prevenir los resultados adversos se han estudiado varias estrategias. La administración de aspirina en dosis bajas ha demostrado ser una de las formas más efectivas para prevenir el desarrollo y la progresión de la preeclampsia. Para aplicar métodos preventivos de manera rentable se necesitaría un modelo de predicción preciso. De acuerdo con la teoría de las dos etapas de la fisiopatología de la preeclampsia, la primera etapa de la preeclampsia generalmente tiene lugar en el primer trimestre, como hablamos de esas alteraciones en la invasión trofoblástica. Cuando la invasión trofoblástica es inadecuada, que conduce a una placentación anormal y la subsiguiente insuficiencia uteroplacentaria. Durante este proceso, la paciente suele estar en una fase subclínica, lo que permite una ventana para el cribado y la prevención. Existen diferentes modelos de predicción de riesgo que incluyen el análisis de factores de riesgo para preeclampsia. Sin embargo, la mayoría de los modelos de predicción tienen tasas de detección bajas o tasas altas de falsos positivos y son insuficientes para una predicción precisa. Una de las estrategias con mayor aceptación a nivel mundial es la que utiliza el teorema de Bayes y tiene en cuenta la historia y las características maternas individuales. Es una estrategia que creó la Fundación de Medicina Fetal de Inglaterra, la Fetal Medicine Foundation. Este enfoque de riesgo permite un enfoque más dinámico y específico del paciente. Es el único que ha sido objeto de extensas validaciones internas y externas e incluye el análisis de factores de riesgo, presión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, que se evalúa a través de la ecografía Doppler, y el dosaje de una proteína que se llama proteína A plasmática asociada al embarazo o PAP-A sérica. Se realiza entre la semana 11 y 13.6 en conjunto con el screening combinado del primer trimestre para neuploidías, o TN+, o translucencia nucal. Y si el resultado de este screening diera alto riesgo, se inicia tratamiento con aspirina en dosis de 150 miligramos por día, comenzando antes de la semana 16 y finalizándolo a la semana 36. Esta estrategia de screening demostró detectar el 65% de las pacientes que desarrollarán preeclampsia a expensas de una tasa de falsos positivos del 10%. Vamos a la segunda pregunta. ¿Existen estrategias de prevención para reducir el riesgo de desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo? Alrededor de esta pregunta hay un intenso estudio que se fue desarrollando durante los últimos 30 años. Hasta la fecha, ninguna intervención ha demostrado ser inequívocamente eficaz para eliminar el riesgo de preeclampsia. Se han estudiado intervenciones nutricionales, en donde la evidencia es insuficiente para demostrar la efectividad de la vitamina C, la vitamina E, el aceite de pescado, los suplementos de ajo, la vitamina D, el ácido fólico o restricción del sodio para reducir el riesgo de preeclampsia. El calcio, en mujeres con baja ingesta, podría reducir el riesgo de preeclampsia, pero aún no se ha demostrado con elevada evidencia. Y el reposo en cama no demostró ser eficaz. De hecho, aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. El ácido acetilsalicílico se planteó como una estrategia de prevención a partir de la hipótesis que considera que la patogenia de la preeclampsia se debe a un desequilibrio en el metabolismo de la prostaciclina y del tromboxano A2. La aspirina para la prevención de la preeclampsia se aplica debido a que su inhibición preferencial es del tromboxano A2 en dosis más bajas. Los estudios mostraron una reducción de riesgo significativa del desarrollo de preeclampsia en el grupo de mujeres de alto riesgo con la ingesta de aspirina entre 81 y 150 miligramos día, comenzando antes de la semana 16 y finalizando en la semana 36. Esta estrategia mostró una reducción de riesgo principalmente de la preeclampsia pretérmino, es decir, la preeclampsia que se desarrolla antes de la semana 32 de gestación, con un odds ratio de 0,38. Esto quiere decir que la reducción de riesgo de desarrollo de preeclampsia pretérmino con el consumo de aspirina llega hasta un 60%.
Entonces, ¿cuándo deberíamos indicar aspirina? Bueno, esta tabla nos habla de las recomendaciones. Cuando el nivel de riesgo es alto, debemos recomendar la aspirina en dosis bajas si el paciente tiene uno o más de estos factores de riesgo elevados que se detallan en esta tabla. Hablamos de antecedentes de preeclampsia, especialmente cuando se acompaña de un resultado adverso de la gestación, el embarazo múltiple, la hipertensión crónica, la diabetes tipo 1 o 2, la enfermedad renal y la enfermedad autoinmune como lupus o síndrome antifosfolipídico. En caso de riesgo moderado, debemos considerar la aspirina en dosis bajas si el paciente tiene más de uno de estos riesgos: la nulliparidad, la obesidad, el antecedente familiar de preeclampsia, características sociodemográficas, mayores de 35 años o antecedentes personales de bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional, un resultado adverso previo del embarazo, intervalo de embarazo de más de 10 años. Por último, en pacientes de bajo riesgo, que tengan un parto anterior a término sin complicaciones, no se recomienda la administración de aspirina. Continuamos con el siguiente interrogante. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia? Aquí una de las principales cuestiones que nos surgen es cuándo finalizar el embarazo y cuándo realizar un manejo expectante. Entonces debemos hacer una evaluación inicial que consiste en la evaluación clínica materna y la evaluación clínica fetal. Respecto a la evaluación clínica materna, debemos evaluar signos y síntomas, es decir, los valores de tensión arterial, la presencia de signos y síntomas de preeclampsia grave y eclampsismo. Debemos solicitar un laboratorio con un hemograma, con recuento de plaquetas, LDH, TGO, TGP, creatinina, ácido úrico, coagulograma y proteinuria de 24 horas. Respecto a la evaluación clínica fetal, es fundamental conocer con exactitud la edad gestacional y realizar una ecografía obstétrica con estimación del peso fetal más la evaluación del Doppler feto-placentario. La decisión de interrumpir o continuar con el embarazo va a depender de la edad gestacional y de los resultados de la evaluación materna y fetal. El manejo expectante se plantea y se considera adecuado para embarazos prematuros, es decir, menores de 37 semanas de gestación. La observación es apropiada para una mujer con un feto prematuro si tiene hipertensión gestacional o preeclampsia sin características graves. No existen ensayos clínicos controlados aleatorizados en esta población, pero los datos retrospectivos sugieren que sin características graves, la balanza debe estar a favor de la monitorización continua hasta el parto entre la semana 37 y 38, en ausencia de pruebas anteparto anormales, trabajo de parto prematuro o ruptura prematura de membranas, o sangrado vaginal, para un beneficio neonatal. Los riesgos asociados con el manejo expectante en el periodo prematuro tardío incluyen el desarrollo de hipertensión severa, la eclampsia, el síndrome HELP, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la restricción del crecimiento fetal y la muerte fetal. Sin embargo, estos riesgos son pequeños y están contrarrestados por las mayores tasas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, complicaciones respiratorias neonatales y muerte neonatal que estaría asociada con el parto antes de la semana 37. En el contexto de este manejo expectante de mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia leve que tengan menos de 37 semanas de gestación, el seguimiento debería consistir en realizar ecografías seriadas para determinar el crecimiento fetal, realizar un monitoreo fetal una vez por semana, la vigilancia estrecha de la presión arterial materna y laboratorios semanales para detectar la preeclampsia. La frecuencia de estas pruebas puede modificarse según los hallazgos clínicos y los síntomas de la paciente. Tras la documentación inicial de proteinuria y el establecimiento del diagnóstico de preeclampsia, ya no son necesarias cuantificaciones adicionales de proteinuria, aunque se espera que la cantidad de proteinuria aumente con el tiempo con el manejo expectante. Este cambio no va a predecir el resultado perinatal y no debe influir en el manejo de la preeclampsia. Las mujeres con hipertensión gestacional pueden progresar a preeclampsia grave en alrededor de 1 a 3 semanas, mientras que las mujeres con preeclampsia leve pueden progresar a una preeclampsia grave en cuestión de días. En mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia sin características graves, la finalización del embarazo se sugiere sea entre la semana 37 y 38 de gestación. En el caso de una mujer que tenga un diagnóstico de una preeclampsia severa, se sabe que
la evolución puede asociarse o se asocia a complicaciones agudas y a largo plazo también para la mujer y el recién nacido. El curso clínico de la preeclampsia grave es el deterioro progresivo de la conducción materna y fetal, por lo cual se recomienda la finalización del embarazo cuando se diagnostica hipertensión gestacional o preeclampsia con características graves entre las 34 y las 35 semanas de gestación o más después de la estabilización materna. En mujeres con preeclampsia grave que tengan menos de 34 semanas de gestación, con condición materna y fetal estable, se puede considerar el manejo expectante para conseguir una mayor edad gestacional al momento del parto y mejorar los resultados neonatales. Se puede prolongar el embarazo entre 1 o 2 semanas. Esto tiene un riesgo materno bajo y a su vez mejora los resultados neonatales. El manejo expectante en el contexto de una paciente con preeclampsia severa con un embarazo menor a 34 semanas es una situación muy compleja que requiere de toma de decisiones compartidas entre los padres y los profesionales tratantes, con discusión sobre los riesgos y los beneficios tanto para la madre como el feto, basado también en los recursos disponibles y la vigilancia continua materna y fetal. El objetivo es brindar un beneficio neonatal a expensas del riesgo materno. Y se recomienda el parto en cualquier momento de la gestación en el caso de un deterioro de la condición materno-fetal. En este cuadro van a poder observar las situaciones que van a contraindicar el manejo expectante de una mujer con preeclampsia severa en una etapa prematura. ¿Cuáles serían los criterios de internación en pacientes con preeclampsia? Ahora bien, resumiendo un poco lo que dijimos en las diapositivas previas, el manejo ambulatorio, es decir, fuera del hospital, sería una opción solo para mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia sin características graves. Requiere de una evaluación fetal y materna frecuente, es decir, esto va a ser fundamental para tener una adherencia a los controles de la paciente. La evaluación fetal consiste en una ecografía obstétrica para crecimiento fetal cada 2 a 4 semanas y evaluación del líquido amniótico semanal, el monitoreo fetal 1 o 2 veces por semana y la evaluación materna se realiza al menos una vez por semana con un laboratorio que incluye recuento de plaquetas, creatinina, TGO, TGP y proteinuria si previamente fuera negativa, el control de la aparición de síntomas de preeclampsia con características graves y el control de la tensión arterial. La internación se recomienda para mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia con características severas o mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia leve sin adherencia al seguimiento estricto. ¿Qué pasa cuando una mujer entra en trabajo de parto? Los objetivos van a ser la prevención de las convulsiones y el control de la hipertensión gestacional. Para prevenir las convulsiones tenemos básicamente 2 estrategias. Una de ellas es finalizar el embarazo de forma oportuna cuando se detecta la preeclampsia. Y la otra es la administración de sulfato de magnesio, una droga que se administra de forma endovenosa que se indica en los casos de preeclampsia severa. Esta medicación reduce el riesgo de eclampsia en un 60% y de desprendimiento prematuro de placenta en un 35%. Tiene contraindicaciones como la miastenia gravis, la hipocalcemia, insuficiencia renal de moderada grave, la isquemia cardíaca, el bloqueo cardíaco o la miocarditis. Se administra de forma intravenosa. Para mujeres que requieren parto por cesárea, antes del inicio del trabajo de parto, lo ideal es que la infusión comience antes de la cirugía y que se continúe durante la cirugía hasta 24 horas después. Para las mujeres que dan a luz por vía vaginal, la infusión debe continuar durante 24 horas después del parto. En caso de dificultades para establecer el acceso venoso, se puede administrar por vía intramuscular. Es un relajante del músculo liso, por lo cual va a tener como efectos adversos posibles la depresión respiratoria e incluso el paro cardíaco. Y es importante hacer un control clínico de una mujer que recibe el sulfato de magnesio para determinar los riesgos de toxicidad. Entonces se debe monitorear los reflejos tendinosos, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la diuresis. El otro objetivo del manejo intraparto es el control de la presión arterial. Los objetivos del tratamiento de la hipertensión grave son prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia miocárdica, la lesión o insuficiencia renal y el ACV isquémico o hemorrágico en la madre. Se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo rápidamente para la hipertensión severa de inicio agudo, es decir, con una tensión arterial sistólica de 160 o más
o una diastólica de 110 o más, o ambos, que se confirma como persistente, o sea que se encuentre en el transcurso de 15 minutos o más. Los fármacos más utilizados son la hidralazina o la betalol por vía intravenosa y la nifedipina oral. Aunque la vía parenteral puede ser necesaria inicialmente para el control agudo de la presión arterial, la vía oral se puede usar para el manejo expectante. Un enfoque frecuente de utilizar es comenzar con un régimen inicial de la betalol a 200 miligramos por día, por vía oral, cada 12 horas, y aumentar la dosis hasta 800 miligramos por vía oral cada 8 a 12 horas según sea necesario. El máximo de dosis total sería de 2.400 miligramos por día. La dosis máxima es inadecuada para lograr el control de la tensión arterial, o si aparece un efecto adverso, se puede agregar nifedipina de acción corta vía oral. El tipo de parto en mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia, con o sin características graves, debe determinarse por consideraciones obstétricas de rutina. A menudo se puede lograr el parto vaginal, pero con inducción del trabajo de parto en las preeclampsias con características graves, esto es menos probable con la disminución de la edad gestacional en el momento del diagnóstico. La probabilidad de parto por cesárea antes de las 28 semanas de gestación podría llegar hasta un 97% y entre las 28 y 32 semanas hasta un 65%. Para la hipertensión gestacional o la preeclampsia sin características graves se prefiere el parto vaginal. Los estudios retrospectivos que compararon la inducción del trabajo de parto con el parto por cesárea en mujeres con preeclampsia con características graves, alejadas del término, concluyeron que la inducción del trabajo de parto era razonable y no era dañina para los bebés con bajo peso al nacer. La decisión de realizar un parto por cesárea debe individualizarse en función de la probabilidad anticipada del parto vaginal y de la naturaleza y progresión del estado de la enfermedad de la preeclampsia. Continuemos con el siguiente interrogante. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para la eclampsia? Sabemos que la presencia de convulsiones o coma en una gestante obliga a descartar lo antes posible una eclampsia. La eclampsia se da en el 50% de los casos en la etapa pretérmino y más o menos en el 59% se dará en la etapa anteparto, un 20% intraparto y un 20% posparto. El riesgo de recurrencia es del 2%. Los objetivos inmediatos del tratamiento de la eclampsia van a ser prevenir la hipoxia y el trauma materno, el tratamiento de la hipertensión arterial si existe, la prevención de recurrencias y la finalización del embarazo. El tratamiento de la eclampsia consiste en este orden, que sea multidisciplinario, evitar el traumatismo materno, mantener la vía aérea permeable, el control de las convulsiones, el tratamiento de la hipertensión, la valoración del estado materno-fetal, realizar un estado ácido-base, una placa de tórax, un monitoreo fetal, la finalización del embarazo y los estudios de imagen posparto. Entonces, en primera instancia, si se nos presenta una paciente con eclampsia, debemos pedir ayuda. Debemos tener un equipo multidisciplinario que participe en la atención de estas pacientes. En general, el equipo multidisciplinario consiste en enfermeras, médicos obstetras y médicos de terapia intensiva. Se debe evitar el traumatismo materno, colocar el decúbito lateral izquierdo, mantener la vía aérea permeable, prevenir la aspiración, administrar oxígeno, controlar los signos vitales, incluida la saturación de oxígeno, la administración de sulfato de magnesio, que es la droga de elección en el tratamiento de la eclampsia, ya que previene la recurrencia de la convulsión, realizar el tratamiento de la hipertensión, valorar el estado materno-fetal, realizar un análisis de laboratorio con un estado ácido-base, colocar la sonda Foley para cuantificación de la diuresis, una placa de tórax, el monitoreo fetal y en la finalización del embarazo cuando se logra la estabilización hemodinámica materna. La eclampsia tiene criterio de finalización del embarazo, sin embargo la eclampsia por sí sola no es una indicación de cesárea. Una vez que se estabiliza a la paciente, la vía de parto va a depender de la edad gestacional, de la presentación fetal y del score de Bishop. Existe una alta tasa de fracaso con la inducción al parto en embarazos de menos de 30 semanas de gestación, si la paciente no está en trabajo de parto activo y la puntuación de Bishop es desfavorable. En estos casos puede ser preferible optar por una cesárea sin más dilatación del tiempo. Continuemos con el siguiente interrogante.
¿Cuál es el manejo de las complicaciones agudas del síndrome HELLP? El manejo del síndrome HELLP se basa en 4 pilares: el diagnóstico temprano, la finalización del embarazo expeditivo, la terapia agresiva de las complicaciones y la prevención de la eclampsia con sulfato de magnesio. El curso clínico del síndrome HELLP a menudo se caracteriza por un deterioro progresivo y a veces repentino de la condición materna y fetal. Teniendo en cuenta la gravedad de esta entidad, con tasas elevadas de morbilidad y mortalidad materna, muchos autores han concluido que las mujeres con síndrome HELLP deben parir independientemente de su edad gestacional. Debido a que el manejo de pacientes con síndrome HELLP requiere la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos obstétricos y neonatales y personal con experiencia especial, los pacientes con síndrome HELLP que están lejos del término deben recibir atención en un centro de atención terciaria. Se ha planteado la hipótesis de que los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores de los corticoides pueden modificar algunas de las características proinflamatorias de la preeclampsia con características graves y afectar favorablemente el curso clínico. Se han realizado ensayos controlados, aleatorizados, de tratamiento con dosis altas de corticoides para la estabilización del síndrome HELLP antes o después del parto. El uso de corticoides en el tratamiento del síndrome HELLP en comparación con placebo o ningún tratamiento se revisó en una revisión sistemática de la base de datos Cochrane que incluyó 11 ensayos aleatorios con 550 mujeres. En este estudio no hubo diferencia en el riesgo de muerte materna, morbilidad materna grave o muerte perinatal o infantil. El único efecto del tratamiento sobre los resultados individuales fue la mejora del recuento de plaquetas. Los autores concluyeron que la evidencia es insuficiente para respaldar el uso de corticosteroides para atenuar el proceso de la enfermedad en el síndrome HELLP. En el síndrome HELLP se requiere un seguimiento muy estrecho hasta el parto y en el periodo posparto, con pruebas de laboratorio al menos a intervalos de 12 horas. Los niveles de aspartato aminotransferasa superiores a 2000 o de LDH superiores a 3000 sugieren un mayor riesgo de mortalidad. En la historia natural del síndrome HELLP existe una relación inversa entre las tendencias en los valores de plaquetas y el nivel de enzimas hepáticas. Durante la pendiente de agravamiento en la evolución de la enfermedad, el recuento de plaquetas suele disminuir a una tasa promedio de aproximadamente un 40% por día, mientras que los valores de enzimas hepáticas tienden a aumentar. El más bajo recuento de plaquetas observado ocurre en un promedio de 23 horas después del parto. La enfermedad puede alcanzar una intensidad máxima durante los primeros 2 días después del parto, incluida una tendencia a la baja en el hematocrito. Si el recuento de plaquetas continúa descendiendo y las enzimas hepáticas aumentan después de 4 días después del parto, se debe reevaluar la validez del diagnóstico inicial del síndrome HELLP. Solo con atención de apoyo, el 90% de las pacientes con síndrome HELLP tendrán un recuento de plaquetas de más de 100.000 y una tendencia inversa, es decir, disminución en los valores de las enzimas hepáticas entre los 7 días posteriores al parto. No es infrecuente que se produzca un fenómeno de rebote en el recuento de plaquetas que alcanza valores de 400.000 a 800.000. Las mujeres con síndrome HELLP también tienen un mayor riesgo de edema pulmonar, de síndrome de dificultad respiratoria aguda y de insuficiencia renal. Es por eso que estas mujeres suelen tratarse dentro de unidades de terapia intensiva. Para ir finalizando, ¿cuáles son los riesgos de enfermedades cardiovasculares posteriores en las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Existen estrategias de prevención que modifican este riesgo? Las mujeres con antecedentes de preeclampsia o de eclampsia presentan el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida, ya sea como una hipertensión, infarto, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica o mortalidad cardiovascular. El riesgo es aún mayor en mujeres con preeclampsia recurrente y mujeres con preeclampsia de inicio temprano o preeclampsia que requiere parto prematuro. Un estudio de los factores de riesgo cardiovascular presentes antes y después del embarazo sugirió que casi la mitad del riesgo elevado de hipertensión futura después de la preeclampsia puede explicarse por factores de riesgo previos al embarazo. Sin embargo, es posible que el estrés sufrido por el sistema cardiovascular durante la gestación desencadene una respuesta biológica que de otro modo no habría ocurrido a pesar de cualquier predisposición genética o la presencia de factores de riesgo. Aún no está claro si los cambios cardiovasculares asociados con la preeclampsia durante el embarazo provocan una remodelación cardiovascular que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular más adelante en la vida, o si la preeclampsia es una manifestación
de un mayor riesgo subyacente de enfermedad cardiovascular. Las estrategias preventivas que deben considerar los pacientes y los proveedores de atención médica pueden justificar un seguimiento más estrecho a largo plazo y las modificaciones en el estilo de vida para controlar mejor los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo lograr un peso saludable, realizar ejercicios, mantener una dieta equilibrada y dejar de fumar. Para concluir, los estados hipertensivos del embarazo son un grupo de patologías con un gran impacto en la morbimortalidad materno y fetal. Es por eso que es fundamental que ustedes conozcan los criterios diagnósticos de cada una de estas entidades que detallamos, que conozcan también el manejo de cada entidad, cuáles son los criterios de manejo expectante versus la finalización del embarazo, cuáles son los tratamientos para el manejo de la hipertensión y de las convulsiones, conocer las estrategias de screening prenatal, de hipertensión gestacional, de preeclampsia, y cuáles son las intervenciones que han mostrado reducir el riesgo de desarrollo de preeclampsia a lo largo de la gestación, y también que conozcan el manejo posparto y las estrategias de prevención de complicaciones cardiovasculares a futuro en las mujeres que desarrollan estas complicaciones hipertensivas del embarazo. Muchas gracias por su atención. Les dejamos nuevamente acá la bibliografía recomendada para que puedan complementar esta presentación con estos textos, para que puedan profundizar en el tema y para que puedan fijar más adecuadamente los conocimientos.